Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Hola, hola, es viernes, bienvenidos al andén. Hoy un andén especial porque nos subimos para analizar los resultados de las elecciones del pasado domingo en el país, los que lograron curules, los quemados, los movimientos de los aspirantes a la presidencia de Colombia, ya con un tarjetón más reducido, pero que sigue teniendo muchas intenciones y muchos que buscan ese espacio. Siempre es un gusto saludar este viernes a Marcela Puentes, hoy desde la calle, en este viernes además, detrás de los candidatos a presidencia. Marcela, bienvenida al andén. Hola Camila, ¿qué tal? Saludo para usted y para todos nuestros oyentes. Pues sí, estamos siguiéndole la pista a todos los candidatos. Esta ha sido una semana muy movida de reuniones, de llamadas, de cafés, de citas, analizando entre otras cosas un tema que es bien interesante, Camila, y son las fórmulas vicepresidenciales que han concentrado la atención de las campañas que ganaron las consultas el pasado domingo. Y que hoy son las protagonistas porque se cumplió ese plazo que da la registraduría y por eso pues empezamos a conocer los nombres de quienes van a acompañar a los que aspiran a la Casa de Nariño. Un congreso, Marcela, que quedó pues de alguna manera con las cargas muy divididas, porque está la derecha, la izquierda, si me permiten no hablar todavía de centro, casi que mitad y mitad. Lidera el pacto histórico junto al Partido Conservador con 16 curules, el Senado de la República, y eso va a marcar sin lugar a dudas la agenda de lo que pase con el próximo presidente. ¿A usted cómo le pareció la participación en estas elecciones? Creo que estaba esa sensación de que mucha gente, de que al ir a votar había fila, que mucha congestión para llegar a los puestos de votación, pero al final la cifra de abstención sigue siendo muy importante. Pero además con un lunar muy grande, Camila, porque esta es la altura que por cuenta del desorden, de la registraduría, no sabemos realmente cómo queda el Congreso. Hay muchas preguntas y más preguntas que respuestas. Hemos visto en redes sociales todos esos cuestionamientos de distintos sectores, van desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático, hablando de un tema en común, el despelote de la Registraduría Nacional. El despelote que ha obligado a que partidos como Pacto Histórico y Los Verdes digan que en los escrutinios, que es la revisión que se hace de la votación del formulario E14, el muy famoso formulario por estos días, pues hayan encontrado más votos y eso pueda cambiar esta configuración del Congreso de la República. Entonces, Marcela, ¿usted cree además del lado de los candidatos a las consultas, antes de que nosotros en el andén invitemos a quienes ganaron curules y a quienes se quemaron hablando del Congreso, la presidencia, pues la van a tener fácil con el Congreso y con la configuración que tiene? Pues está muy parejo, pero dependerá sobre todo de quién gane, porque usted sabe que hay unos sectores que permiten negociar más fácil que otros. Algunos podrán ceder, pero otros sí preferirán o se sentirán más cómodos en la oposición por sus marcadas diferencias. Hay unos bandos muy definidos en esta campaña, así que dependerá en buena parte de quién gane, pero veo muy parejo la repartición de las bancadas y de las mayorías en el Congreso. Fue un domingo de elecciones hace casi una semana que estuvo marcado, como les decía, por la participación de los ciudadanos que llegaron a las urnas, por las denuncias de quienes hablaron de compra de votos, por al final un proceso lento para entregar los primeros resultados por parte de la registraduría, y terminamos la semana otra vez con el Consejo Nacional Electoral y la registraduría protagonistas de las críticas por las demoras y por esas denuncias que hacen los partidos de inconsistencia a la hora de revisar y de hacer el escrutinio de esa votación. Este viernes en el andén pues vamos a hablar primero con dos de quienes aspiraban a repetir sus curules en la Cámara de Representantes, uno por Bogotá, otro más lo hacía por el Valle del Cauca y no lo lograron. ¿Qué están analizando de la situación? ¿Por qué pierden la curul? Vamos a conversar y vamos a tener en segundos los primeros invitados este viernes aquí en el andén. Bienvenidos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión.
Muy bien, y regresamos en la noche de este viernes a El Andén en esta evaluación que hacemos de las elecciones y en la que además estamos hablando de lo que viene en materia política para nuestro país, porque no ha parado ningún tipo de reuniones, tampoco de análisis y mucho menos pues de las conversaciones que están teniendo todos los escenarios y todos los agentes políticos. Hablamos de candidatos a la presidencia, pero hablamos también de quienes aspiraron al Congreso de la República. A esta hora vamos a invitar a dos de los grandes referentes de la semana en el tema político, de quienes no llegaron, no tuvieron la curul como lo esperaban, pero que están a esta hora siendo protagonistas del debate. Arrancamos invitando a Mauricio Toro, que le agradecemos por subirse este viernes al andén. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo gigantesco, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí conversando después de la sacudida de la tierra de una revolcada dura, pero con toda la energía y la fuerza para lo que se viene. Porque ya le voy a preguntar por eso que viene, además de usted lo llama una revolcada dura, efectivamente, pues ha dado mucho de qué hablar su nombre y el hecho de que no obtuviera esa curul, ya vamos a conversar. Gracias por estar en el andén. Y también esta noche de viernes se sube al andén Juan Fernando Reyes Curi, otro de los protagonistas de la semana. Juan Fernando, bienvenido al andén. Bueno, pues un saludo, gracias por la invitación, un saludo a Mauricio también y aquí estaremos. Y saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo va esa evaluación? Ya pasó un poquito esa tusa, usted dice, estoy en ese proceso. ¿Qué evaluación hace? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se logra la curul? Bueno, hay varias cosas que uno ya después de la aterrizada, de caer en cuenta de todo lo que pasó, analiza. En primer lugar, sin duda, un error garrafal de no entender los sentimientos y las emociones actuales de lo que el país quería. El país, desafortunadamente, lo que quería ver era polarización, confrontación, rabia y efectivamente grandes campañas llegaron moviendo esos sentimientos, mientras algunos de nosotros acudíamos como a la esperanza, a decirle a la gente que hay cambio, pues ese no era el mensaje que tal vez se debía enviar. Esa es el mea culpa de decir esto hay que saberlo leer muy bien y eso es un error de la campaña que nosotros tenemos que aprender para las siguientes. En segundo lugar, la atomización del centro, eso es una realidad completa. En el caso de Bogotá hubo 3 listas de centro, la lista del Partido Verde, la lista de la Coalición de la Esperanza y la lista del Nuevo Liberalismo, lo que hizo que fueran muchos perfiles similares y parecidos al mío y al de todas las listas, porque ahí se quemaron casi todos y eso atomizara la votación y la unificación de la izquierda en todos estos partidos que convergen en el pacto histórico, lo que hace que hayan 7 curules de 18 cuando apenas venían de tener 2. Entonces todo esto pues terminó generando un caldo de cultivo que hizo que nosotros no pudiéramos alcanzar esa curul. En el caso del Partido Verde, la cuarta, yo me quemo por 2.000 votos nomás y eso pues entonces son los agentes externos y propios el mea culpa de lo que fue esta campaña. Juan Fernando, en su caso, la evaluación, ya una semana casi después de estas elecciones, usted hoy dice que lo que ocurre es consecuencia de ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo coincido con Mauricio, la política, y eso está estudiado, es de emociones. Y claramente hubo 2 emociones en estas elecciones, 2 emociones en los extremos, 2 emociones una en la derecha y otra en la izquierda y mayoritariamente en la izquierda. Y nosotros lo que dijimos en la campaña, y yo personalmente, es ni Petro ni el que diga Uribe. Entonces quedamos ahí en un sándwich en la mitad que no logramos tal vez conectar con esas emociones de la mayoría de la gente, sin duda. Pareciera que no es suficiente para el grueso de los electores hacer un buen trabajo en el Congreso. Pareciera que hay que, además de eso, conectarse con esas emociones que en las campañas normalmente las mueven esos extremos políticos o esas causas extremas con las que la gente comienza a identificarse. Entonces, eso fue finalmente lo que creo yo lo que nos ocurrió. Lo que pasó en este caso. Usted, Juan Fernando, habla desde el Partido Liberal, Mauricio lo hace desde el Partido Verde. Se ha especulado mucho, de alguna manera, la responsabilidad o la consecuencia de estar en esos partidos tradicionales, conocidos, importantes ya en el imaginario de la gente, para tener más o menos votos. Usted, arrancando, Juan Fernando, esta noche en el andén, ¿qué evaluación hace del partido? ¿Fue relevante para tener más o menos votos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los partidos tradicionales cargan, digamos, un peso para personas como nosotros. Resultan, sin duda alguna,
siendo un peso, porque hay gente que se le acerca a uno y dice, usted es muy bueno, pero yo con ese partido a mí no me gusta, no me identifico con ese partido, y les gusta más lo novedoso, los partidos que salen a prometer una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, claro que tienen una afectación. Sin embargo, es decir, una afectación negativa en su caso. Negativa, claro. Y otra cosa que hay que decirle, yo creo que es importante, y que los electores lo tienen que saber, y es, en todos los partidos hay gente buena, regular y mala. Yo tuve estas discusiones, ¿sí? Entonces, que me digan que en el pacto histórico, ¿a cuánta gente terminó recibiendo el pacto histórico? Pues muchos de esos partidos tradicionales, ¿sí? Entonces, digamos, eso también hay que decirlo y hay que entenderlo y hay que reflexionarlo y analizarlo. Y lo otro, sin duda alguna, y es que aunque ganaron, y esto es importante, esa opinión que se polarizó de los extremos y los que se identificaron con esos extremos, también los grandes ganadores son las maquinarias políticas que siguen funcionando tal cual, que pusieron una cantidad importante de congresistas en este país. Eso sigue funcionando y hay que aceptarlo y hay que decirlo, porque sacaron muchos congresistas en muchos partidos políticos. La evaluación sobre el partido en el caso suyo de los Verdes, Mauricio. Yo tengo que decir que en el caso de Bogotá, yo creo que nos pegó el desgaste que tiene Claudia López, sin duda. De hecho, se ve reflejado en la votación del logo. Mientras nosotros habíamos logrado 101.000 votos en 2018 solo por el logo, en esta oportunidad solo se alcanzó a 50.000. Eso quiere decir que también hubo un castigo, en parte, seguramente por la gestión y la imagen que tiene la alcaldesa hoy. Y en segundo lugar, vuelvo y digo que la atomización pues, de los partidos de centro que se dio en Bogotá pues también nos terminó rascando votos. Y tengo que decir una cosa, la maquinaria también funcionó en esta oportunidad en todo el país y sin duda en Bogotá pues no fue ajena. La maquinaria de los partidos tradicionales empezó a hacer un juego que terminó también afectando pues la posibilidad de quienes veníamos haciendo un trabajo de opinión, maquinaria que también funcionó incluso dentro de la lista mía. Entonces pues eso hace que para quienes hoy nos dedicamos a presentar proyectos de voto de opinión hecho a calle y con ideas y no con polarización, pues seamos castigados. Desafortunadamente, la política a veces es injusta y de eso somos víctimas también hoy. Eso es incluso uno de los comentarios que se repite más en las redes sociales, porque mucha gente coincide con usted que la política es injusta, que al final terminan pasando de nombres que no quiere mucha gente, pero que son más populares otros o que le dan menos altura al debate, y pues por eso el debate que ha suscitado de la forma como al final se está repartiendo esta maquinaria para lograr esas curules de los partidos políticos. Esa evaluación que ustedes hacen del respectivo partido que estuvo acompañando el nombre de ustedes en las pasadas elecciones, quiero que la hagamos también a temas claves. ¿Qué tanta votación creen ustedes, pues que las ideas alrededor de jóvenes que esta noche están también subidos al andén tuvieron o no relevancia? Se ha especulado mucho si los jóvenes entonces votan o no, si solo tienen voto de opinión en redes sociales. Ustedes con sus votantes, con ese número de votos que tuvieron, ¿qué tanto apoyo de los jóvenes obtuvieron? Mauricio. En el caso mío, la votación es de muchos jóvenes. Yo sí tengo que decir que yo sentía el respaldo de una cantidad de jóvenes que acompañaban la campaña, que venían desde antes, que creyeron y que confiaron. Sin embargo, cuando uno se mira las cifras, pues la abstención aparentemente fue aumentando y nosotros pensábamos que esto iba a disminuir. Y eso hace que muchas personas que podrían conectarse alrededor de esto, pues no lo hubieran hecho. Es decir, que no fueron suficientes los jóvenes. Es decir, en mi caso, fueron muchos importantes, un papel fundamental, pero faltó más participación de la juventud, porque es que el potencial electoral de los jóvenes es brutal. Lo vimos en los consejos de juventud el año pasado, donde la abstención en el caso de Bogotá fue del 96%, solo el 4% participaron. Esos jóvenes yo creo que se despertaron un poco, pero no fue suficiente, y yo espero que el ejemplo de lo que pasó en Chile, que en primera vuelta no salieron a votar y cuando vieron el error que habían cometido en la segunda salieron a hacerlo correctamente, pues en este caso esto sea un despertar, una cachetada para decirles, esto no es solamente en la calle, esto es en las urnas, el cambio real se hace también en las urnas, y de esa manera pues puedan corregir un poco la falta de participación que se dio en Congreso de la República. Es decir, que falta de esos votos que le hicieron para llegar a usted y obtener la curul, en parte se debe al abstencionismo de los jóvenes, si le entiendo bien, porque usted además tiene unas propuestas que están muy de la mano de los pedidos que hacen los jóvenes en Colombia.
Sí, yo analizo siempre, digo, la atomización, porque es que si tú miras la lista de la Centroesperanza, la lista del nuevo liberalismo y la lista del Verde, si hubieran estado en una sola, bueno, en el caso de lo que se podía, que era que no fuera el nuevo liberalismo, porque el Verde aquí por ley no podía estar en ninguna alianza con nadie, pues la reducción del nuevo liberalismo se hubiera distribuido en estas dos listas y había sacado el Partido Verde 5, por lo menos curules, e incluso le hubiera alcanzado a la coalición de la esperanza a sacar 2 también o 3. Es decir, que aquí hubo un fenómeno que todos estos jóvenes votaron por esa lista, es decir, aumentaron la participación, pero esa participación, aunque grande, no fue suficiente y en esa división de la atomización, pues nos cobró factura a todos. Si hubiera sido una votación masiva de los jóvenes, así hubiera habido esas 3 listas, yo creo que hubiéramos logrado más, mucho más. Se suman los dos factores, la cantidad de opciones, pero también la participación que no logra ser la esperada. Juan Fernando, los jóvenes en su campaña, ¿qué papel jugaron? Y al final, ¿qué responsabilidad podrían tener de los votos obtenidos que hacen además falta otros por haber obtenido la primera? Yo sí creo que hubo, sin duda, yo sí creo que hubo jóvenes y muchos participaron de mi campaña y muchos por mí, creo que muchos participaron en estas elecciones. Yo creo que mayoritariamente los jóvenes terminaron prefiriendo el pacto histórico, ¿sí? Y de alguna manera nos terminaron castigando, ¿sí? Mayoritariamente a personas como Mauricio y yo. Pero creo que los jóvenes están votando. Claro, no todos los jóvenes, pero creo que hay una participación proporcional importante. No lo que pasaba hace algunos años que decían los jóvenes no salen a votar y solamente quedan en redes sociales. No, yo sí creo que los jóvenes están saliendo a votar. No todos, no el 100%, ¿sí? Pero sí están, sin duda alguna, están saliendo a votar a mi juicio. Eso es lo que yo percibí, eso es lo que yo sentí en mi campaña y lo que yo sentí en otras campañas. Y después de los resultados, además que comienzan a acercarse mucha gente a decirle, oiga, voté por usted, oiga, voté por usted, oiga, voté por usted. Entonces, yo sí creo que hay participación de los jóvenes. Claro. Mayoritariamente ya la composición que se ha hecho es con el pacto histórico, con liberales, con conservadores, y podemos hablar por momentos, pues obviamente, de Alianza Verde, Cambio Radical, incluso el Centro Democrático, con menos curules que en 2018, pero como los partidos que están consolidando la conformación principal del Congreso de la República. Ustedes que conocen ese movimiento de la maquinaria, ya con la cabeza más fría una semana después de las elecciones, ¿qué panorama ven al próximo presidente de Colombia con un Congreso dividido? Porque si evaluamos, quedó prácticamente mitad y mitad, derecha e izquierda. Obviamente me va a decir Mauricio que hay un centro, pero van tomando unos tintes hacia una de esas dos posiciones en las que se está polarizando la campaña presidencial. ¿Cómo analizan ustedes la conformación del Congreso de cara al próximo presidente de Colombia, que no sabemos pues de qué partido o de qué lado será? ¿Quién arranca? Quien quiera. Si quiere, Mauricio, adelante. Yo tengo que decir una cosa, y es que el Partido Liberal de mi compañero Juan Fernando va a inclinar la balanza dependiendo de para dónde agarre, porque si bien es claro que a pesar de que los partidos, digámoslo, para no hablar de izquierda y centroizquierda, sino alternativos, lograron un crecimiento importante, pues hoy no son mayoría ni en Senado ni en Cámara. Para eso necesitarían al Partido Liberal completo, que hoy está con una bisagra que no define si va a acompañar el candidato o la candidatura de Fico o de esta derecha hoy, o si se va para el pacto histórico a apoyar a Petro. De ahí depende mucho, pero que aunque se pasaran todos, todavía quedan faltando 5 voticos, y partidos como el Conservador, partidos más como la U y Cambio Radical, que son más bisagra incluso, pues podrían estar haciendo contrapeso o fuerza. Esto está por verse, y esto casi que depende de la primera decisión que tome el Partido Liberal. Si el Partido Liberal decide acompañar, en este caso, a Gustavo Petro, pues esto va a quedar un Congreso casi que por completo, a falta de 5 votos en Senado y unos pocos tantos en Cámara, pues digamos abierto a el pacto histórico, porque seguramente esa decisión la U también la va a acompañar, porque casi siempre caminan por ahí como por el mismo lado, por el mismo borde. Entonces, esto sí depende pues, de la decisión que tomen estos partidos. Que va a cambiar la historia. Entonces, con mayor razón tenemos aquí un protagonista de ese partido que sabrá muy bien qué cree, hacia qué lado se van a inclinar los liberales. ¿Se van a ir con Gustavo Petro o llamémoslo con alternativos y la izquierda? Bueno, pero yo quiero decir, ya te contesto eso, pero quiero decir un par de cosas más a propósito de lo que decía Mauricio y tu pregunta anterior.
Y es, primero, yo siento que este nuevo Congreso, esta nueva composición del Congreso, es un Congreso un poco más liberal, un poco más progresista, ¿sí? Un poco más dispuesto a dar algunas discusiones que intentamos dar en el Congreso pasado y que no se dieron. Lo segundo es que es un Congreso un poco paradójicamente en algún sector, un poco más, no sabemos cómo se vienen algunos nuevos congresistas que fueron elegidos en listas cerradas del pacto histórico y que por la sorpresa electoral nadie ni los conoció. O sea, es una cosa que hay que analizar. La gente votó por el pacto, pero no votó por quiénes estaban en esa lista. Y ahí en esas listas, y es una discusión que creo que tenemos que dar en una reforma política posterior, a mi juicio, pero el borígrafo. Es decir, en el pacto pusieron en el orden de la lista lo que dijo Petro, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y en todas las cámaras, ¿sí? Entonces la gente terminó votando por Petro, pero sin saber exactamente a quiénes iba a elegir en las listas, con excepción de las cabezas de lista, digamos, ¿sí? Y lo tercero, que creo que es muy importante, independientemente cuál sea la decisión del Partido Liberal, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en una cosa, y que yo lo he venido diciendo, y es en lo fundamental y en proteger las instituciones. El Congreso de la República va a tener y a cumplir un papel fundamental. Si llega a quedar Petro o Fico, cualquiera de los dos, y alguno de los dos les da por cometer locuras, a cambiar la Constitución, a quererse reelegir, a querer acabar con ciertas cosas que están en la Constitución, el Congreso tiene que jugar un papel importante y en eso nos tenemos que juntar y eso hay que comenzar a decirlo, un papel clave y fundamental para que esas instituciones básicas de la democracia no se vayan a afectar por ningún motivo. Y ese Congreso tiene que ser consciente de eso y tiene que estar a la altura del país y de la democracia, los que creemos en la democracia, y eso hay que defenderlo a capa y espada. ¿Y el Partido Liberal, cree usted, para qué lado va? Que lo conoce y que además está ahí. El Partido Liberal, a mí en lo personal, si me pregunta, yo apoyé a Alejandro Gaviria, creo que el centro político debería ser la opción para salirnos de estos extremos políticos. Sin embargo, al interior... ¿Significa Fajardo esa respuesta? Sin embargo, al interior del partido hay otras voces, unas con Fico y otras con Petro. Entonces, esa decisión se tomará la próxima semana, seguramente. Insisto, mi posición será no irnos a esos extremos políticos. Yo tengo que decir algo importante ahí. Y creo que a pesar de que Juan Fernando, que además es un hombre de centro, que ha sido una persona muy ponderada, no es la mayoría dentro del Partido Liberal, que tiene además una animadversión contra Fajardo, porque también hay que aceptar que Fajardo no trató bien al Partido Liberal ni en las elecciones pasadas ni durante toda esta contienda electoral. Entonces esto fue casi que una generalización. Es que yo los liberales no quiero nada porque es que todos son, y resulta que en el Partido Liberal hay figuras maravillosas. Juan Fernando Reyes para mí ha sido uno de los referentes en libertades individuales más importantes. Juan Carlos Lozada, un tipo transparente, animalista. Ahí hay gente maravillosa adentro, pero que generalizó Fajardo y eso hace que haya mucho dolor y ese dolor va a ser tan difícil de superar que no hay posibilidad alguna de que vayan a apoyar a Sergio Fajardo los liberales y esto va a terminar yéndose a, como yo lo veo, hacia donde Petro, porque se sienten desgastados con lo que pasó con el gobierno actual y ellos no quieren más uribismo, pues porque se juegan y se acomodan muy bien, entonces se cambian la camiseta y esa que no, ahí no está Juan Fernando, claro, pues va a terminar sin duda yéndose, yo creo que para donde el pacto histórico, que es quien hoy en este momento más posibilidades tiene de llegar. Tan divididos los liberales como otros partidos que ahora buscan cómo unir esos apoyos. Antes de despedirlos, agradeciéndoles mucho haber estado esta noche en el andén, hay una pregunta obligada. Estamos terminando esta semana con una enorme discusión en el país y una polémica alrededor de los escrutinios y los votos que varios partidos, Pacto Histórico, pasa lo mismo con los Verdes, por ejemplo, Mauricio, su partido, que dicen aparecieron otros votos que no estaban allí. ¿Ustedes cómo ven el proceso de escrutinio, el famoso E14 de la registraduría, que al final es como esa carta que avala los votos y que luego sirve de verificación? ¿Han podido acompañar ese proceso? ¿Han encontrado votos de ustedes que no estaban en los primeros informes de la registraduría, Juan Fernando? Bueno, efectivamente hay muchas denuncias que hay que revisar, pero yo siento que, y eso hay que decirlo, hay que tener mucho cuidado, hay que defender nuestras instituciones.
el proceso electoral es un proceso que a mi juicio brinda garantías. Nos dice a los partidos, pongan testigos. La mayoría de partidos no ponen todos los testigos, a veces hay un error allí. Luego, en los escrutinios, hagan las reclamaciones, estén pendientes. Hay un proceso, digamos, de garantía que hay que denunciar, que hay que poner, hacer público. Efectivamente, a nadie le deben robar un voto en este país. Pero hay que proteger la institucionalidad. Ese cuentico de los extremos que entonces todo es malo y entonces hay que acabar, pues seguramente la registraduría, creo que es peligroso para una democracia. Darle duro y creer que las instituciones hay que acabarlas, porque eso ahí estaríamos a un paso de otras cosas no poco democráticas, más bien. Pero hay que hacerlo y que hagan las denuncias y efectivamente las reclamaciones. Sí creo que hubo en los jurados varios errores, efectivamente, que tendrán que corregirse en los escrutinios y que tendrá que darse el resultado que es. A nadie le tienen que robar un voto ni una curul. Y si el pacto tiene 2 curules más o una más, yo no sé, y los verdes, pues tendrán que tenerlas, porque ese es el resultado democrático que se tiene que respetar y que como institucionalidad debemos respaldar también apenas efectivamente se den los resultados y se hagan las correcciones debidas. Y en su caso, Mauricio, ¿encontró votos adicionales a los que le informó en un principio la registraduría en lo que va de escrutinios? Sí, y yo tengo que decir que el proceso electoral colombiano, no las instituciones, y coincido con Juan Fernando, pero el proceso electoral es muy frágil, está diseñado de una manera tan compleja que se presta para muchos errores voluntarios e involuntarios. Y yo tengo que decir que en 2018 yo recuperé 1.750 votos. Hoy estoy a 2.000 de la persona que está arriba mía. Lo que pasa es que la circunstancia es completamente distinta. En ese momento, muchos partidos quedaron rozando y era mucha gente haciendo escrutinio y mucha gente en Corferias pidiendo reapertura. Yo, digamos que en Corferias estos días he estado muy solo porque los que se quemaron en generalidad muy lejos están de poder recuperar algunos votos para llegar. Entonces yo no tengo la capacidad suficiente para poder abrir tantas mesas porque no tengo quien esté haciendo el mismo ejercicio y pues lo más posible es que yo no alcance a encontrar lo que faltó. Pero sí, en 4 días que estuve, más o menos unos 127 votos, todos por errores de mala suma, es decir, no sumaban los votos, no totalizaban al partido o simplemente no contaban el voto mío. También tengo que decir que encontré en algunas mesas personas que votaron por mí con el certificado, con la foto que habían votado por mí y ese voto no aparece. Entonces es muy frágil porque tiene muchos procesos, muchos pasos y es muy manual y eso pues hace muy difícil el reconteo. Entonces creo que para cerrar, la registraduría no tuvo un papel importante en la capacitación de muchos testigos nuevos. Había muchas personas nuevas que nunca habían sido por primera vez jueces de mesa, testigos de mesa, perdón, los jueces de mesa, y entonces quedaron mal capacitados, no valían votos que sí se debían valer y por eso es que están apareciendo cantidades. Pero también hay que decir, para nadie es un secreto, que en Colombia hay personas inescrupulosas que compran votos, pero esa compra se hace previo a la llegada de la depositada del voto en la urna y eso es otra historia completamente distinta. Pero una última cosa, pero también tengo es cierto, un minutico muy rápido. Listo, es que funcionamos con un código electoral del año 86, eso no tiene sentido. Del año anterior a la Constitución del 91, este Congreso hizo un trabajo juicioso en sacar un nuevo código electoral que yo creo que tiene algunos, no es lo mejor, pero creo que es mucho mejor de lo que tenemos ahorita y la Corte Constitucional se demoró 1 año y no lo sacó para estas elecciones. Entonces, para las próximas esperamos que entre a regir este nuevo código que es mucho más moderno. Esperaremos, esta sin duda será la noticia de la semana que está entrando, lo que pase con los escrutinios y tiene toda la razón además Juan Fernando, el futuro de esa reforma que tan esperada ha sido. Es un gusto haber conversado con ustedes, Mauricio, Juan Fernando, gracias por compartir esa evaluación y ese análisis con todos los jóvenes este viernes en el andén. Esperamos no perdernos del escenario político, ya que los perdimos de la curul en la que estábamos acostumbrados a escucharlos. Abrazos gigantes, feliz fin de semana y de nosotros sabrán pronto. Eso. Vamos a seguir. Muchas gracias. Un abrazo. Es muy importante. Mauricio Toro pretendía repetir su curul en la Cámara por Bogotá, Partido Verde, y lo propio Juan Fernando Reyes, que también pretendía repetir su curul en la Cámara de Valle del Cauca. Una pausa en el andén. Ya regresamos con más análisis de lo que pasó en esta semana de elecciones. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión.
Volvemos esta noche de viernes al andén para que sigamos conociendo a los jóvenes, esas caras jóvenes que llegaron al Congreso de la República, y hay un invitado especial que nos acompaña, que se sube al andén para que no atropellen su opinión, Daniel Carvalho, uno de los nuevos congresistas de Colombia. Daniel Carvalho, o como le digo en este caso, doctor Carvalho, buenas noches. Camila, buenas noches. Te regalo el doctor. A mí me gusta que me digan Daniel o que me digan Carvalho. Así que con eso basta. Muy bien, pues congresista Carvalho, entonces, ¿cómo va la evaluación después de esta semana de elecciones? Ha pasado ya una semana, usted venía haciendo un trabajo con los jóvenes, muchos de los que lo ven y lo escuchan esta noche sé que lo van a reconocer, sobre todo por aquellas propuestas e iniciativas alrededor del fútbol en paz. Qué bueno saber que ahora llega al Congreso de la República. ¿Cómo le fue con esos resultados, los esperados además? Camila, pues la verdad nos fue muy bien, yo estoy muy contento, pero no estamos sorprendidos. Aquí como infidencia, ese día entre el equipo hicimos una polla para ver quién le acertaba el número de votos y gané yo precisamente, porque había puesto 37,000 votos, que fue más o menos lo que sacamos. De modo que estoy muy contento por varias cosas. Primero hicimos una campaña muy bonita, una campaña colorida, propositiva, viajando por Antioquia, recorriendo. Segundo, porque hicimos una campaña netamente de opinión. Nosotros no contamos con estructuras políticas definidas, pues uno no sabe que tengo un líder que me va a poner tantos votos, no. Y tercero, porque hicimos, creo que yo que demostramos que se puede hacer política por las buenas, sin insultar, sin atacar, sin mentir, sin difamar, sin prometer cosas imposibles. Y para mí fue muy bonito ver que el día de las elecciones había señoras pues muy uribistas diciéndome yo voté por usted, y también había pelados muy punqueros diciéndome yo voté por usted, de modo que creo que esto es bonito y es abarcar un público amplio con un mensaje positivo. Daniel Carvalho, hoy representante de la Cámara por Antioquia, ¿cómo logra esa curul? Hablemos un poco del proceso de campaña, porque en la última semana sobre todo fue maratónica, se recorrieron muchas regiones, lo hizo usted, pero también lo hizo con quienes competía buscando la curul. ¿Cómo logró esa votación? ¿Se apoyó en jóvenes? ¿Se apoyó en esas señoras de las que me menciona? ¿O cuál fue la fórmula para obtener la curul que otros, incluso con una trayectoria mucho más grande en política o en partidos más tradicionales, pues no lo lograron? Camila, yo creo que hay varios aspectos. En primer lugar, pues hay un reconocimiento que me da el haber sido concejal de Medellín durante 6 años, que tú no está expuesto pues permanentemente a una mediatización que no tienen otros candidatos, digamos, nuevos. En segundo lugar, pues esta es la tercera campaña que yo hago junto con mi equipo. Hicimos 2 campañas al consejo y ahora esta. Entonces ya sabemos también hacer campaña, ya tenemos unos temas, un discurso definido. Entonces lo que hicimos fue más capitalizar ese reconocimiento, por un lado, en especial en el Valle de Aburrá, el hecho de que ya la gente sabía quién era yo, de qué hablo y de qué forma lo hablo. Y lo otro fue recorrer mucho Antioquia, no en la última semana, sino en los 2, 3 meses de campaña, recorrer Antioquia, no buscando a los líderes que nos iban a poner votos, sino buscando iniciativas bonitas, liderazgos interesantes, lugares bellos en cuestiones ambientales o culturales, y creo que también la gente valoró mucho ese esfuerzo de ir a mostrar y a conocer lo bonito de Antioquia. Sí, Daniel, en el caso de su curul, usted de centro, haciendo campaña, además desde Centro Esperanza, una coalición que resultó luego no ser la más votada o no tener los votos que se esperaban, ¿cree que el partido, la coalición, el movimiento por el que estuvo haciendo política influyó en el resultado? ¿Qué tanta responsabilidad tiene, si me permite la palabra, el partido político que a uno lo avala para obtener una curul? En este caso yo creo que la coalición Centro Esperanza cometió errores porque sus figuras más visibles, que eran los precandidatos presidenciales, pues se enfrascaron más en unas discusiones internas y se perdieron la oportunidad de salir juntos de la mano por el país proponiendo justamente lo que los hace mejores, y es el hecho de que son personas honestas, con una trayectoria en lo público, con un discurso propositivo y respetuoso, pero eso no se vio. Entonces, como se enfrascaron en eso, tampoco hubo realmente una campaña fuerte por parte de la coalición Centro Esperanza para votar por sus listas. Listo, entonces en el caso pues en Antioquia, la lista de la coalición, el logo solo, tuvo menos de 20,000 votos, lo cual es un resultado por debajo de lo esperado. Entonces, yo creo que sí les cabe esa parte de responsabilidad en no haber sabido conducir la campaña presidencial para que eso se reflejara en unas mejores votaciones en las listas de Congreso.
Con ese mismo análisis, para que sigamos esta conversación en esa línea, Daniel, muchos de los jóvenes en Colombia se preguntan por la composición del Congreso. Usted, que ya tiene una curul, en este caso como representante a la Cámara, ¿cómo ve la división en la que puede quedar el Congreso de la República de cara a quien sea el próximo presidente de Colombia? Se lo pregunto porque no sabemos si llegará un candidato de derecha, de centro o de izquierda, pero sí tenemos ya un Congreso configurado muy marcado con divisiones hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo ve esa configuración? ¿Qué tan fácil puede ser gobernar en ese panorama? Bueno, gobernar a Colombia nunca es fácil en ningún panorama. Sin embargo, primero yo veo algo positivo y es que en las curules, en el Congreso, vamos a ver más fuerzas alternativas, ¿cierto? Hay una mayor representación de la coalición Centro Esperanza, del pacto histórico, y yo creo que eso igual le da pues como un equilibrio mayor al Congreso. Lo vemos, por ejemplo, en Antioquia, donde de las 17 curules que tiene Antioquia en la Cámara, 15 estaban en manos de partidos tradicionales, y hoy ese 15 bajó a 12. Listo, tenemos 5 representantes de movimientos diferentes en la Cámara por Antioquia. Yo creo que eso marca pues como un cambio de ideas. Ya el presidente que llegue, sea quien sea, tendrá que saber tener un trabajo, ojalá pues serio y respetuoso con el Congreso, que pueden que no hayan votado por él o que no sean de su línea ideológica, pero yo creo que si un gobernante sabe tratar al Congreso, y saber tratar no es en función de plata, de puestos, de contratos, sino, venga, si usted fue elegido, en el caso mío, sea cual sea el presidente, usted fue elegido por defender estos temas, estas banderas, venga a ver cómo puede sacarlas adelante en este gobierno. Creo que así deberían trabajar los gobernantes. Entonces, en ese caso, pienso que va a depender mucho más del talante del gobernante que de su ideología. Si es alguien que es capaz de construir en equipo o si es alguien que simplemente quiere adhesiones a ojos cerrados. Yo espero que llegue alguien que sea capaz de construir colectivamente. Y en ese panorama, Daniel, ¿se imagina el Congreso de la República con cuáles de sus apuestas o sus banderas? ¿Va a llegar al Congreso también con el fútbol en paz, con el apoyo a los jóvenes, con la discusión que se tiene que dar alrededor de la marihuana? En este caso, sé que la ha promovido para uso medicinal y demás. ¿Usted se imagina esos temas y qué tan fácil o difícil ve el panorama para llegar con esas discusiones con sus banderas? Pues fácil o difícil aún no sé, estamos evaluando también en función de la composición del Congreso qué personas podrían ser aliadas de ciertas luchas, pero mis temas no van a cambiar, es decir, alrededor de la sostenibilidad en el país tenemos que actuar urgentemente contra la deforestación, tenemos que actuar por tener una mejor calidad del aire en las ciudades, tenemos que actuar para proteger la principal riqueza de Colombia, que son las fuentes hídricas y la biodiversidad. Hay un bloque de trabajo alrededor del tema ambiental. En materia cultural, pienso que la primera pelea es por el presupuesto de cultura, que cada año lo han ido disminuyendo y que no representa una porción importante, y otras iniciativas culturales que tenemos en mente, entre ellas la cultura del fútbol, por ejemplo, que fue lo que hicimos aquí, que va mucho más allá del fútbol en paz. Hay una tercera línea relativa a las libertades individuales, donde allí entra, por ejemplo, la regulación del consumo de cannabis, donde entran las libertades, los derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. Allí también vamos a estar conformando grupos de trabajo con otros congresistas, porque un congresista solo no puede hacer nada. Y un último tema va a ser de la mano del doctor Humberto de la Calle, luchar por la implementación. Que fue su fórmula, además. Que fue mi fórmula y que pues me tiene supremamente emocionado trabajar con él, porque es un señor, y con él obviamente el principal esfuerzo estará alrededor de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces yo creo que hay que coger la agenda que tenemos, mirar qué aliados hay y saber en qué condiciones estaremos para proponerle al siguiente presidente que tome en cuenta esos proyectos. No le voy a pedir nombres, pero sí colectividades, movimientos o partidos. ¿Con quién se imagina o a quién ha visto hasta ahora que pueda tener coincidencias para esos proyectos que nos acaba de explicar? Depende de los temas, ¿cierto? Por ejemplo, en los temas ambientales, yo creo que uno puede armar unas bancadas bien amplias que pueden ir desde el pacto histórico pues hasta el centro democrático, porque en todas las fuerzas yo he encontrado personas que son conscientes de esta prioridad. En el tema de las libertades individuales, que es un tema, digamos, ideológicamente más delicado, yo creo que en el Partido Liberal, en el Pacto Histórico, en la Alianza Verde,
en el Partido Comunes, etcétera, hay gente para eso. Y en la implementación del acuerdo de paz, pues yo creo que son más o menos los mismos, ¿cierto? La gente, que los congresistas y los partidos que han defendido la paz. Pero sí quiero decir que yo no soy sectario en esto, Camila. Yo en el Consejo de Medellín sacamos adelante acuerdos municipales de graffiti con el apoyo de toda la bancada del Centro Democrático, acuerdos municipales LGBTI con el apoyo de todas las bancadas, incluso de los partidos más conservadores. Entonces yo creo que con el que quiera trabajar estos temas estoy dispuesto a hacerlo. Pues serán además los retos que arrancarán con su llegada al Congreso de la República. Es Daniel Carvalho, representante a la Cámara, electo en las pasadas elecciones del domingo, quien aspiró además por Centro Esperanza y obtuvo la curul, uno de los jóvenes que llega al Congreso de la República. Daniel Carvalho, gracias por haberse subido al andén por estos minutos para poder conversar de sus apuestas, de las que sin duda, pues en esta legislatura estaremos conversando de nuevo los viernes aquí en la cita que tenemos cada semana. Muchas gracias. Camila, muchas gracias a ti, buenas noches a todas y todos, a los oyentes del andén, muy bacano, y sigan invitando para que hablemos de cómo siguen siendo las cosas. Sin duda vamos a seguir hablando de política de los jóvenes, hecha por jóvenes, y para que la entendamos los jóvenes, una pausa en el andén y regresamos para el cierre de lo que está pasando alrededor de las denuncias que involucran a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Volvemos al andén, les decía hace un momento, para escuchar a la autoridad, a quienes han estado con la lupa puesta en las elecciones del pasado domingo. Invitamos a esta hora a subirse al andén, para que no atropellen su opinión, a Mauricio Vela. Él es el coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE y nos acompaña esta noche pues para revisar lo que pasó el domingo en las elecciones y lo que ha pasado esta semana de escrutinios. Doctor Mauricio, bienvenido al andén. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. El gusto es para nosotros. Quiero arrancar preguntándole por la situación y por las polémicas con las que estamos terminando esta primera semana después de las elecciones. ¿Qué encontró la MOE alrededor de tantos partidos políticos y candidatos que están hablando de más votos, que encontraron más votación en los escrutinios que se están haciendo estos días por el CNE? Claro, lo que se ha venido denunciando de muchas personas es que principalmente pues ellos lo que hacen es observar los C14 y ver información que después no concuerda cuando están en los escrutinios. Esto claramente no necesariamente indica que se refiere a un fraude electoral, es decir, que lo hicieron intencionalmente, porque claramente acá los C14 y este conteo de votos se hace todo manualmente, es decir, acá puede haber mucho error humano y posiblemente pues pueden haber muchos partidos que se hayan visto afectados porque sí se ha encontrado una consistencia de bastantes problemas con los diligenciamientos de los C14. Entonces, tanto por falta de conocimiento como por falta de que seguramente pues de pronto se saltan algún partido o dictan mal un número, pues seguramente se ven todos estos errores y esto es lo que venimos mirando con los datos de preconteo, mirando más o menos cuál es el comportamiento de cuáles partidos son los que se han visto como más afectados, digamos, lo que tiene que ver con, digamos, mesas completas donde no tuvieron ningún voto, lo cual podría ser normal o podría ser algo típico y comparar y decir, pues esto sí está sugiriendo que algo raro está pasando o no. Pero doctor Vela, con esa explicación que usted acaba de darnos, que al final aquí esto es un sistema electoral que tiene parte manual muy importante además en las elecciones, ¿usted cree que pueden ser errores humanos que le permitan a un partido como Pacto Histórico encontrar hasta 300,000 votos más de los que se informan en un principio? ¿Puede ser un error humano de esa dimensión? Una cosa que podría ser posible, digamos, es el problema en la transmisión, es decir, acá el Pacto Histórico, si ustedes observan una imagen de un E14, no necesariamente está muy bien ubicado en la imagen, donde se pone donde uno manualmente ingresa el total de números de votos y es posible que se lo hayan saltado muchas veces. Es decir, nosotros ahorita precisamente estamos comparando esa información donde en el preconteo dice 0 votos, pero que en el E14 sí dice que sí tuvieron votos. Eso ya lo estamos viendo en algunos casos. Entonces, lo que pasa muchas veces es que al transmitir los datos, al momento que la persona que tenía ya el E14 y lo estaba transmitiendo para que lo incluyeran en el preconteo, finalmente pues se podía saltar ese partido o algún partido. Y precisamente con el Pacto Histórico
histórico pasa una cosa, es que la posición donde está ubicado en el E14, en la imagen del E14, es bastante problemática precisamente porque uno se lo puede saltar por no verlo, y precisamente como no tiene lista abierta, entonces tampoco se salen todos los números, sino simplemente el partido abajo de la hoja de ese 14, y por lo tanto puede pasar que se lo salten. Esto puede ser una explicación, claro, todavía aún no podemos decir que estos sean precisamente todos los problemas del E14 sean, todos los problemas del preconteo sean precisamente por esto, pero pues esto puede ser una de las causas. Entonces lo importante es decir que no necesariamente es fraude, es decir, no necesariamente estamos hablando de que hay una irregularidad, de alguien intencionalmente quitando los votos, sino podrían pasar este tipo de cosas que estoy mencionando. Claro, con la posición del partido, para que sigamos con el ejemplo de Pacto Histórico, diciéndole a los oyentes y a los televidentes que esto no solo lo han denunciado en ese partido, también los verdes, por dejar otro ejemplo, pero volviendo al de Gustavo Petro, usted nos dice que la posición en la que estaba en el formulario 14 pues no facilitaba y se podía prestar para este tipo de errores. ¿Qué más han encontrado en el análisis que hacen de esos formularios que puede afectar a este o a cualquiera de los demás partidos que estaban en este juego político? Sí, hemos encontrado pues precisamente el pacto histórico el más afectado, porque encontramos que en total 28.466 mesas no tenían ningún voto. Entonces, por lo tanto, esto es un número bastante atípico, porque pues el pacto histórico tuvo más o menos el 13% de toda la votación, es decir, tiene más de 2.300.000 votos, y por lo tanto es bastante extraño que uno encontrara tantas mesas con ceros, es decir, tantas mesas sin votos por el pacto histórico. Esto también pues igualmente pasa con otros partidos, por ejemplo con Coalición de Alianza Verde y Centro Esperanza, donde también, aunque es un poco más bajo comparado al pacto histórico, también tiene bastantes mesas, es decir, más o menos el 5% de las mesas donde no tienen votos. Y así pasa con todos los partidos, existe una variación, pero donde se evidencia mucho más esta discrepancia entre la cantidad de votos que obtuvo el partido y la cantidad de mesas sin votación, es el pacto histórico, porque tiene el 25% de las mesas, lo cual es bastante alto. Claro, es muy alto teniendo en cuenta además que es el partido más votado o que obtiene más curules si miramos la lista a Senado, lo cual despierta mucho más esa suspicacia. Doctor Vela, usted que ha podido hacer esa revisión y que lo va a seguir haciendo al tiempo que avanzan los escrutinios, ¿cree que aquí hubo un error de quién? ¿De la registraduría en como planteó el formulario 14, de los jurados de votación? Muchos esta vez eran estudiantes, porque recuerde, pues no pudo participar los profesores o los maestros de FECODE. ¿De quién es el error para generar este incidente, llamémoslo por ahora así, en el formulario 14 y al final en el resultado que se le comparte al país el domingo pasado? Sí, acá se conjugan una serie de errores muy, muy fuertes, especialmente muchos lo que tiene que ver con el sistema electoral, que actualmente exige esta forma de conteo manual, esta forma de diligenciar los C14 manualmente y de hecho hacer 3 copias idénticas de un mismo formulario. Estos son errores pues que ya la registraduría pues debería promover para realmente solucionarlo y que realmente no se sigan repitiendo este tipo de inconsistencias, porque es un error principalmente como diseño lo que ocurre. Entonces también esos errores de diseño pues por ejemplo como lo que pasa con el pacto histórico podrían afectar pues lo que tiene que ver con el preconteo. Acá una cosa importante para aclarar es que finalmente esto del preconteo no son los resultados ya oficiales, es decir, acá todo esta información de los C14 pasa al escrutinio, donde finalmente allí sí se pueden resolver todas estas inconsistencias. Es decir, si en el momento de la transmisión de datos, digamos, alguien dijo se saltó el pacto histórico, entonces no le pusieron ningún voto, en el escrutinio es probable que ya si lean el E14 y digan pacto histórico, 100 votos. Entonces, por lo tanto, ahí sí se pueden solucionar este tipo de problemas. Sin embargo, yo no sé si coincida con muchos de los oyentes que esta noche en el andén nos hablan de la situación en que es particular y deja ese manto de duda que justo ocurra con el partido de un precandidato presidencial, hoy ya candidato al ganar la consulta. Ustedes desde la MOE siguen viendo esa situación que ocurra con ese partido particularmente o con ese movimiento y el pacto histórico y no con otro en la posición que tenía en el formulario 14. Sí, acá realmente uno no puede, todavía uno no puede argumentar que realmente sea algo intencional, que realmente sea algo que los jurados de votación o quien sea haya hecho intencionalmente para afectar al pacto histórico, pero sí desafortunadamente es un hecho que lo afectó bastante y claramente pues se esperaría que lo que tiene que ver con el escrutinio
finalmente pues se compensen todos estos votos. De hecho, ya el propio Pacto Histórico ha mencionado que ya han recuperado casi 500.000 votos, y esto pues evidenciaría que pues finalmente pues la parte del escrutinio pues ya están solventando este tipo de inconsistencias que podrían haber existido en el preconteo. Doctor Vela, la MOE de la que usted hace parte, ¿qué más encontró en su verificación y en el acompañamiento que hizo de elecciones, además de este capítulo de inconsistencias en el E14? Sobre los datos, esto es principalmente lo que tiene que ver con, ¿Sí? con las mesas. Es decir, acá lo que hice es un análisis precisamente por las denuncias que se venían diciendo que el Pacto Histórico tenía tantas mesas sin votos. Entonces lo que hicimos primero fue específicamente esto. Hay otro tipo de inconsistencias que se han denunciado por parte de las organizaciones políticas, que tienen que ver con que contabilizaron doble voto, o que no les contaron, o que contaron doble voto a otros partidos, o que están quitándoles votos. Este tipo de cosas no se pueden comprobar por parte de la misión de observación electoral, sino esos tipos de cosas son los que se solucionan en lo que tiene que ver con el escrutinio, que en este momento están desarrollándose, y pues allí precisamente los partidos políticos pueden presentar sus denuncias y sus reclamos para que precisamente haya un reconteo en cada una de las comisiones escrutadoras. De eso le quería preguntar. Tenemos a muchos oyentes, muchos jóvenes, que usted sabe, ahora la gran diferencia con años atrás de elecciones es que pues todo rápidamente aparece en internet y ya uno puede verificar el E14 de su puesto o su mesa de votación. Y muchos jóvenes nos escriben esta noche y dicen, yo lo hago y mi voto ahí no está. Las reclamaciones que hacen los partidos, que hacen los candidatos, pues lo hacen ante la autoridad electoral en esos escrutinios que avanzan esta semana, pero cuando son los ciudadanos los que dicen, yo a quién recurro a decir que hay una irregularidad en mi voto, ¿qué les dice la MOE a esos ciudadanos? Pues ahí, en primer lugar, lo que deberían es comunicarlo con los partidos políticos, es decir, darle esa información a los partidos políticos para que precisamente ellos sepan específicamente qué mesas son y los escrutinios pues, que puedan realmente pues, representar sus quejas en el momento que están haciendo el diligenciamiento de los E14. Y por lo tanto, eso es como la mejor forma para que realmente, pues, si uno está apoyando un partido político en particular, pues lo haga de esa forma. Porque realmente la otra forma es muy difícil comprobar realmente si esa persona votó por un partido político o no. Es decir, realmente las autoridades no podrían hacer algo para realmente decir, sí, usted sí votó y no está en el formulario, no se sabe si realmente votó por ese partido o no. Entonces, por lo tanto, la forma correcta siempre es a través del escrutinio. A través de esos escrutinios. Doctor Vela, quiero preguntarle por el trabajo que ustedes están haciendo allí desde ese observatorio político. ¿Qué esperan que pase al final del proceso? ¿Podrá entregar la MOE recomendaciones o algún tipo de llamado a la registraduría para evitar que esto vuelva a pasar? Porque el formulario E14 va a volver a ser protagonista en las próximas elecciones presidenciales y tendríamos otra vez pues estas dificultades que son por errores, pero también por la posición de un partido o de un candidato o por las dificultades que encuentran incluso los jurados de votación a la hora de llenar esto. ¿Qué va a pasar al final de la revisión que usted está haciendo en la MOE? Sí, acá esperamos que la registraduría corrija una serie de errores para las próximas elecciones, especialmente con lo que tiene que ver con el diseño, por ejemplo, lo que tiene que ver mucho con la pedagogía de los jurados de votación, otra cosa, la información que llega a los votantes. Todo este tipo de cosas deberían corregirse, además de otros aspectos, como tiene que ver con compartir la información, de que todo sea mucho más transparente y precisamente que se eviten todo este tipo de mantos de duda cuando ocurren este tipo de cosas, porque claramente si por pronunciamientos equivocados que ha tenido la registraduría anteriormente, pues puede incentivar a este tipo de personas que cuando se vean afectados, pues precisamente empiecen a decir que hubo fraude. Entonces claramente acá se necesita un mejor manejo de cómo se da la información, de cómo se comunica a través de la registraduría. ¿Qué tan fácil ha sido para la MOE acceder a esta información y poder hacer su propia verificación de datos? Esto de la registraduría sí fue muy juicioso en darnos los accesos a toda esta información del preconteo y realmente no hemos tenido problemas hasta el momento. Todo lo que tiene que ver con ver los C14, de los distintos C14 y ver toda la información de preconteo. Esto no, hasta el momento todo ha funcionado muy bien y eso sí pues le agradecemos a la registraduría.
Eso le da un parte de tranquilidad porque sabemos del trabajo juicioso de la MOVE para quienes tienen dudas con los resultados. Una pregunta final, doctor Vela, ¿cuánto tiempo esperan ustedes en la MOVE tomar para terminar de hacer el análisis de esos resultados? La registraduría ha dicho, terminando esta semana, que ya está prácticamente listo el proceso, van el 90% más o menos. ¿Ustedes en la MOVE cuándo terminarán de hacer la revisión y la verificación? Sí, acá pues nosotros estamos empezando a hacer ese comparativo con lo que tiene que ver con los C14 y ver, compararlo esa información que se ve, lo que la gente comparte en las imágenes, con los resultados que están en el preconteo. Pero acá cuando terminen los escrutinios también necesitamos ver la información del total de votos que finalmente pues quedan para cada partido político, y es otra información que también esperamos que la registraduría nos comparta para hacer toda esa trazabilidad y realmente ver qué fue lo que cambió desde el momento del escrutinio, si se mejoraron los problemas que habían, si digamos el pacto histórico pues ya no tiene tantas mesas como ocurre en el preconteo, y para eso pues necesitamos también ese acceso a la información. Esperamos que la registraduría nos comparta, pero eso tendríamos que hacerlo ya cuando esté finalizado todo el tema del escrutinio. Significa que, a diferencia de la registraduría, ese análisis y esa verificación no la tendremos con ustedes esta semana, eso va a tardar un poquito más. Claro, todo este tema de verificar los escrutinios, la información de los E24, por ejemplo, y los E26, pues ya es otro tema que dependemos de cuando acaben en la registraduría, y dependiendo de cómo está la información para que, digamos, nos compartan archivos planos que realmente podamos procesar fácilmente y que no sean pues imágenes que son más complicadas de trabajar. Ojalá que esos errores y esas dificultades con el famoso E14 se puedan corregir, que no ocurra lo mismo en las próximas elecciones presidenciales, y sin duda quedamos muy atentos a lo que diga la MOVE y a la última palabra en los escrutinios, porque esta polémica va a ser noticia la próxima semana en el país. Es Mauricio Vela, el coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOVE, la misión de observación electoral. Doctor Vela, gracias por haber estado en el andén. Con mucho gusto. Que estén todos muy bien. Pues ahí está, lo que está pasando en el país es que con esta verificación y con las suspicacias aparecieron ya quienes participan en la campaña política a lanzar la alerta. Lo hizo Gustavo Petro, recuerden ustedes, unas horas después de las elecciones. El propio hoy candidato a la presidencia llamó a todos los militantes y a todos los integrantes de su partido a estar atentos de la situación y verificar los escrutinios. Luego empiezan a aparecer Roy Barreras, Angélica Lozano, Iván Marulanda, todos ellos diciendo, oiga, me aparecieron más votos, a mi partido le aparecieron más votos. La cifra no es menor. Pacto Histórico termina hablando incluso de 500,000 votos, otros pues más precavidos hablan de 300,000. Eso va a cambiar la configuración que conocemos hoy del Congreso electo, porque tanto Pacto Histórico como los conservadores tienen igual número de curules, pero si en los escrutinios confirma la semana que llega, tanto en la registraduría como el Consejo Nacional Electoral, que esas cifras que están entregando los partidos son ciertas, se va a cambiar la configuración del Congreso, y con eso, sin lugar a dudas, pues van a cambiar las intenciones de los candidatos a la presidencia, cómo están negociando y cómo están ganando adeptos a su campaña, pero también cambia el panorama para quien llegue a la Casa de Nariño y quien sea el presidente de Colombia tenga que estar de cara de un Congreso o más hacia la derecha o más hacia la izquierda, increíblemente una semana después de las elecciones. Esa es una respuesta que todavía no tenemos por cuenta de la registraduría y de esas denuncias que están haciendo los partidos políticos. Así hemos llegado al final del andén. Para que no atropellen tu opinión, un espacio de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de política, de las noticias del país y del futuro electoral. Un año además en el que cambiaremos de presidente, dicen muchos, el rumbo del país, otros esperan conservarlo en esa polarización que ya se tiene de derecha y de izquierda. A todos, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana aquí en el andén para que no atropellen su opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete